Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué hay debajo de la Esfinge de Egipto? En este videoprograma vamos a hablar de esta enorme escultura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo y que desde luego lleva fascinando a todos los amantes del misterio con respecto a su forma, ¿no? Porque estamos hablando de un cuerpo de león con con una cabeza humana. Teniendo en cuenta lo precisos que eran los egipcios al respecto de sus representaciones, pues evidentemente hay algo que no encaja en esta figura. Estamos hablando de una escultura realizada en bruto sobre una roca caliza, es decir, tuvo que ser una construcción que tuvo que ser realmente difícil de hacer en su momento y que, estamos hablando de unas dimensiones totalmente extraordinarias, ¿no? Pues una altura de 5 pisos, un rostro que mide más de 5 metros y, bueno, pues desde lo que sería la cola del cuerpo del león hasta las patas delanteras, ni más ni menos que 57 metros, ¿no? Pero lo que decíamos anteriormente, hay algo que no encaja en esta figura, ¿no? Y en este videoprograma vamos a analizar qué es lo que podría ser realmente esta esfinge y sobre todo qué habría debajo, porque en base a diferentes descubrimientos de diferentes egiptólogos se habrían podido descubrir lo que serían ruinas desconocidas con artefactos totalmente fantásticos que podrían revolucionar nuestra ciencia. Bueno, los egipcios la llamaban enigmáticamente Abu el-Hol, es decir, el padre del terror. Esto estaba derivado de una expresión copta que se llama Belhit, que se aplica a quien manifiesta su inteligencia a través de sus ojos. Esto estaría traducido realmente como si fuese el guardián o el vigilante, pero claro, ¿el vigilante de qué o el guardián de qué tesoro, no? Bueno, en épocas antiguas sí que se conoce que estaba pintada en vivos colores, bueno, pues en rojo el cuerpo y la cara, y luego pues unas rayas amarillas y azules en lo que sería, la parte de los lados del rostro, ¿no? Bueno, al igual que las pirámides de Gizeh, la Esfinge no tiene ninguna inscripción que identifique a su constructor. Pero no obstante, la cronología establecida por la egiptología oficial expone que habría sido construida en el siglo XXVI a.C. Bueno, esto estamos hablando, por tanto, de la cuarta dinastía de Egipto. Bueno, dicha definición es bastante, pues podríamos decir, dudosa, porque resulta que se expone que su cercanía a la pirámide de Kefren habría sido prácticamente contemporánea esa pirámide con la Esfinge de Egipto. Bueno, resulta que si empezamos a analizar lo que es la Esfinge, nos encontramos con la primera sorpresa, porque resulta que entre las patas delanteras de la gran Esfinge de Gizeh se encuentra una estela de granito de 3,6 metros de altura y 15 toneladas de peso. Resulta que esto es llamado, y ha sido así conocido a través de la historia, como la estela del sueño. Estaría rememorando una experiencia mística del faraón Tutmosis IV, que habría mandado erigir aquella estela en base a, un sueño que habría tenido tras un día de cacería. Resulta que tras estar cazando, pues se habría quedado dormido a los pies de la gran cabeza. Resulta que la Esfinge ha estado enterrada la mayor parte de la historia hasta el cuello. Y la Esfinge se le presentó en sus sueños como una fusión de dioses solares. Resulta que le habría pedido esa fusión de dioses solares que retirase toda la arena de la construcción y a cambio le guiaría al trono del faraón. Bueno, esto es por supuesto historia viva de Egipto, pero si nos interesamos en estos enigmáticos relieves, nos damos cuenta de que aparece Tutmosis IV ofreciendo una serie de regalos a la Esfinge, pero es que resulta que aparecen dos esfinges que se presentan de espaldas, y esto es algo que ha desatado diferentes especulaciones, porque podría ser posible, y de hecho esto lo podemos desarrollar en otro programa, que haya habido a lo largo de la historia dos esfinges, una al lado de otra. De hecho, habría habido análisis geológicos de la NASA, gracias a la tecnología de los rayos láser,
que podrían estar exponiendo que efectivamente habría habido dos monumentales esfinges en el Valle del Nilo. Bueno, esto aparece, como decíamos, en la estela del sueño, pero lo más interesante de esa estela es que aparece una edificación arquitectónica debajo de las dos esfinges. Claro, podría ser una interpretación de que aquello pues estaría quizá en un plano anterior o en un plano quizá posterior, pero bueno, lo cierto es que hay diferentes referencias a lo largo de la historia de la egiptología en donde se habla de asombrosas cámaras subterráneas debajo de la esfinge. Por ejemplo, hay un incidente que protagonizan en 1924 el doctor John Kinnaman y el egiptólogo Flinders Petrie, que bueno, están dando una conferencia y entonces en esa conferencia exponen que se habían internado en un túnel situado en el sur de la Gran Pirámide y debajo, a una gran profundidad, habrían hallado un recinto que contendría máquinas de origen desconocido y prismas de cristal. Esa cámara estaría directamente enlazando con el interior de la esfinge. Pero es que resulta que según Kinnaman existía un corredor descendente que, sumergiéndose a gran profundidad, se llegaba a una sala con un gran número de máquinas de extraño funcionamiento. Hablaba de los prismas de cristal, pero sobre todo también decía que había una máquina, agárrense, una máquina de antigravedad. Esto es algo curiosísimo, sobre todo porque Kinnaman en ningún momento quiso exponer al público dónde estaba la localización exacta de aquella entrada secreta que conectaría la esfinge con la Gran Pirámide de Keops. Bueno, de hecho, la Gran Pirámide de Kefren. Bueno, sin duda, uno de los episodios más curiosos al respecto de esto viene por el príncipe Farouk, el hijo del rey Fuad de Egipto, que resulta que en 1945 no tiene otra idea nada más que coger su jeep y plantarse bueno, pues lo que sería a los pies de la gran esfinge de Egipto. Y resulta que habría encontrado una cámara secreta con un conocimiento quizá derivado de los antiguos ancestros de su familia, en donde habría expuesto que habría encontrado una gran habitación guardada por un autómata. Desgraciadamente Farouk tampoco quiso exponer qué es lo que estaría guardando ese autómata, porque como que de alguna manera pues quiso dejar caer que habría algo que estaría guardando ese autómata. Tampoco llegó a decir en ningún momento dónde estaba la localización de esa entrada. Bueno, resulta que sí que se han encontrado varias concavidades en diferentes partes de la estatua. Es decir, la propia esfinge podríamos decir que es casi un auténtico queso de Gruyère, ¿no? Y de hecho tenemos que tener en cuenta que los estudios realizados en la configuración geológica de la planicie, bueno, pues expone que hace miles de años tuvo que haber diferentes canalizaciones de agua subterránea, eso como mínimo, que habrían llevado diferentes caudales de agua en el interior de esas construcciones que habría por debajo de la esfinge. Bueno, anteriormente a todo esto, Henry Salt, que es un investigador y diplomático británico del siglo XIX, describió en sus memorias cómo en 1817, conjuntamente con el investigador italiano Giovanni Caviglia, había investigado una red de catacumbas en Gizeh. Bueno, resulta que allí habría encontrado una espaciosa cámara después de estar recorriendo varios pasadizos laberínticos y bueno, pues se habrían adentrado incluso 300 pies, es decir, prácticamente unos 100 metros en el interior de la esfinge de Gizeh. Bueno, más recientemente, en 1991, el sismógrafo doctor Thomas Dobecki descubre, realizando pruebas acústicas alrededor de la esfinge, una gran anomalía de forma rectangular bajo su pata derecha. La anomalía medía 9 por 12 por 5 metros de profundidad, descartando por su geometría la posibilidad de que se tratase de una cavidad
natural. Bueno, esto es fantástico porque resulta que en el año 1997 el doctor Dobecki junto al doctor Shore, usando un escáner, confirman la existencia no solo de la cámara subterránea de la que acabamos de exponer, sino de un túnel que efectivamente va directo hacia la segunda pirámide y que enlaza perfectamente con lo que decíamos del egiptólogo que habría encontrado esos pues prismas de cuarzo y esa máquina antigravedad. Bueno, esto sería un descubrimiento totalmente asombroso y por supuesto totalmente oculto y rechazado por la egiptología oficial. Bueno, resulta que en el año 1979 el estado de conservación de la esfinge era realmente pues malísimo, ¿no? Y de hecho a los egipcios no se les ocurrió otra cosa nada más que utilizar cemento para reconstruir la esfinge. Aquello realmente pues fue algo, pues podríamos decir, catastrófico, ¿no? Y resulta que hubo un grupo de investigadores, tanto egipcios como norteamericanos, que durante los años 79 al 83 iniciaron algo que se llamó el Proyecto Esfinge. Bueno, evaluaron los daños que habían sufrido a lo largo de los años y las diferentes restauraciones esta impresionante construcción y resulta que habrían entrado en contacto con un viejo obrero que se llamaba Mohamed Abdel Magoud Fayed, que había trabajado en las labores de desenterramiento de la Esfinge en 1926. Y resulta que aquel obrero que estaba trabajando para el ingeniero francés Émile Baracchi, resulta que les habría comunicado a los directores del equipo que habría una pequeña abertura junto a la cola del león totalmente desconocida para el público. Bueno, el agujero daría acceso al interior del cuerpo de la estatua y bueno, ante tal descubrimiento, pues evidentemente los miembros de aquel grupo e incluso el American Research Center in Egypt, es decir, pues lo que sería un centro de investigación oficial de egiptología, esto estaría encabezado por el egiptólogo Zahi Hawass, que a día de hoy es el máximo mandatario de todo lo que entra y todo lo que sale de Egipto al respecto de la arqueología, y por otro hombre que se llama Mark Lehner. Bueno, pues no dudaron ni un instante en coger sus lámparas, ir para allá, ¿no? Y olvidarse de la restauración de la Esfinge e introducirse en su interior. Allá habrían descubierto varias grutas muy estrechas con poco más de 1 metro de altura. A mí esto siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque ¿por qué hacer una gruta, una construcción para seres tan pequeños, ¿no? Tienes que andar a gatas, no es algo muy lógico dentro de lo que sería pues la gran ciencia que tendrían los antiguos egipcios, ¿no? Bueno, la estructura de aquel túnel pozo se habría dividido en 4 partes y resulta que en lo que sería la cuarta sala se había encontrado diferentes objetos, pero eran objetos de alguien que ya había estado allí. Había 2 zapatos viejos, una pequeña chapa metálica y restos de cemento convencional. Bueno, esto es así, ¿no? Tenemos que dar un pequeño salto con nuestra máquina del tiempo, irnos hasta los años 1816 y 1818. Aquí tenemos al capitán Giovanni Battista Caviglia, que hemos comentado anteriormente, que se estaba encargando de desenterrar la Esfinge y los templos que la rodean. Y bueno, pues este hombre expuso que resultaba difícil realmente determinar con precisión qué representa esto, ¿no? ¿Con qué finalidad fue tallada y levantada, ¿no? No sabemos qué clase de rostro habría originalmente, porque se expone que podría haber sido, y encaja bastante bien con lo que sería el rostro de un león, pero también es cierto que podría encajar con algunas descripciones en lo que sería el dios Anubis, con cabeza de chacal. Bueno, tampoco es posible averiguar el número de obreros que habrían trabajado en la construcción de la misma, ni por supuesto qué tiempo les llevó, ¿no? Y de hecho no se habrían encontrado textos de la antigüedad que ayudasen a descifrar el misterio. Pero resulta que existe un texto
bueno, pues bastante polémico dentro de la egiptología, que se llama la estela del inventario. Bueno, esta estela del inventario fue descubierta por Auguste Mariette en 1850. Este señor fue el que fundó el Museo Egipcio del Cairo, y resulta que consiste en una lista de monumentos realizada en un determinado momento de la historia. Bueno, la estela, para los entendidos, pues resulta que estaría exponiendo que para el momento en el que el faraón Jufu, es decir, el faraón Keops, y también lo que sería la Esfinge, la casa de Isis, y la Gran Pirámide, Isis, la señora de la pirámide, bueno, pues resulta que eso sería anterior a todo lo que serían los faraones antiguos. Es decir, estamos hablando de que esta estela, pues decíamos, del inventario, realmente pues se cargaría todo lo que sería la concepción de que fueron seres humanos los que habrían construido estas construcciones. Bueno, hay otra cosa que es interesantísima, porque la Esfinge podría ser mucho más antigua de lo que podríamos llegar a pensar, y es que, por ejemplo, hay un investigador que se llama Swaller de Lubitz, que observó en su libro La ciencia sagrada de 1961 que resulta que la acción de la erosión en la Esfinge no es habitual. Es decir, tendría que haber habido pues una erosión con viento a lo largo de toda la historia, pero no, resulta que bueno, pues los constructores de la Esfinge habían pues demostrado con el paso de los años un grandísimo conocimiento en metafísica y en las leyes que gobiernan al hombre y al universo, sobre todo porque los patrones de desgaste de la Esfinge estarían exponiendo que serían verticales y no horizontales, y esto es algo que solamente puede ser aplicado a la erosión por el agua. Y claro, esto es algo que es extraordinario, porque ¿en qué momento ha estado el Valle del Nilo totalmente inundado? En la era de las grandes glaciaciones, pero en esto nos tenemos que ir a hace 12.000 años, cuando no existían los egipcios, cuando los egipcios pues realmente no habían desarrollado lo que era pues toda su civilización, ¿no? Además, teniendo en cuenta que, bueno, pues lo que sería la cara siempre ha estado al descubierto, la mayor parte de su historia ha estado al descubierto, lo lógico sería pensar que la erosión de la cara pues se hubiese, bueno, pues dejado esa construcción pues mucho más desgastada, pero no, resulta que es el cuerpo que ha estado enterrado durante toda su historia, bueno, o al menos en la historia reciente, el que habría estado más erosionado, es decir, el que podría haber estado sumergido completamente durante muchos años. Bueno, esto me parece totalmente impresionante, ¿no? Bueno, esta afirmación desde luego es controvertida, pero resulta que fue corroborada por el doctor Robert Schoch, un prominente geólogo y profesor de la Universidad de Boston, que explicaba que efectivamente la Esfinge tenía que haber sido construida miles de años antes del tiempo de Kefren, en la época de la glaciación. Y esto, por supuesto, pues es algo fascinante. Y además ya lo estuvimos estudiando con respecto a lo que estuvo viendo Robert Bauval y Graham Hancock con respecto a que la Esfinge de Egipto estaba realmente orientada para que a 12 grados por debajo del horizonte en el año 10.500 estuviese apuntando directamente a la constelación de Leo, es decir, un gran león que estaría representando la constelación de Leo. Pero claro, hace 10.500 años, en una época quizá en el que hubo, o en donde, bueno, pues se pudo producir una inmensa inundación. Pero claro, ¿quién pudo construir aquello, no? Bueno, los egipcios hablan de un tiempo primero, de un Zep-Tepi, en el que la tierra estuvo gobernada directamente por los dioses. Y esto es algo fascinante, porque también aparece en la estela del sueño del faraón Tutmosis IV, en donde se refiere a la meseta de Gizeh como el espléndido lugar del tiempo primero. Y esto es algo fascinante, porque claro, hace 2500 años el propio Heródoto escribía en su libro segundo de la historia que en su visita a Egipto los sacerdotes de Tebas le habían enseñado que la tradición egipcia dice que los primeros reyes de Egipto
no fueron hombres, sino que fueron dioses. Y esto enlaza con todo lo que sería la mitología de la antigua Mesopotamia y la antigua Sumeria. Bueno, se expone en estas historias de dioses, en esta mitología que podría ser perfectamente una recreación o más bien una génesis, una cronología de lo que pasó realmente en la Tierra, que al principio de los tiempos, cuando los dioses descendieron sobre la Tierra, la encontraron cubierta por el fango y por el agua. Bueno, el principal de los dioses, al que los egipcios denominaron Dios del cielo y de la tierra, el dios Ta, resulta que fue el encargado de realizar grandes obras hidráulicas y de canalización, exactamente lo mismo que vemos en Mesopotamia y Sumeria con respecto al dios Enki. Bueno, el dios Ta habría ubicado su residencia en la isla Elefantina, cerca del actual Asuán, y desde allí habría podido controlar las crecidas del río Nilo. Bueno, el dios Ta, después de 9000 años de reinado, habría cedido el gobierno de Egipto a su hijo Ra, que al igual que su padre llegó a la tierra también desde una barca celestial. Es que es algo que estamos enlazando y que realmente es fascinante, ¿no? El reinado de Ra duró 1000 años y le continuaron otros 5 dioses que serían Su, Geb, Osiris, Seth y Horus, el del famoso Ojo de Horus, ¿no? Eran realmente longevos en su vida, ¿no? Su, 700 años, Geb, 500 años, Osiris, 450 años, Seth, 350 y Horus, 300 años, ¿no? Lo que se exponía de ese maná, del elixir de la vida que tomaban los antiguos dioses sumerios, ¿no? Bueno, esta primera dinastía de dioses rigió en este tiempo primero Ozep Tepi, y bueno, esto habría durado 12.300 años, sucediéndole una segunda dinastía con el dios Tot a la cabeza, que habría alcanzado una duración de 13.870 años. Es decir, nos tenemos que remontar prácticamente a 26.000 años de antigüedad, y esto es algo que por supuesto no enlaza, no puede ser visto con normalidad por lo que sería la egiptología y ni siquiera la cronología oficial del ser humano, ¿no? Bueno, esta segunda dinastía habría cedido el poder a unos gobernantes semidivinos, y aquí aparecen estas menciones que aparecen en la Biblia, ¿no? De los hijos de los dioses y de los hombres, mitad dioses, ¿no? Durante 3650 años, ¿no? Bueno, el gobierno de los dioses y semidioses, por tanto, se habría extendido un total de 29.820 años, que finalmente habría finalizado en un oscuro reinado lleno de caos. Bueno, es en este momento en donde aparece la primera dinastía con el faraón Narmer, y esto sí es aceptado por la egiptología oficial, ¿no? Bueno, tenemos que hablar, por tanto, de que este periodo mitológico de casi 30.000 años pues exponen que quizá estas construcciones realmente sean el legado de una fascinante civilización que dejó aquello en base a, bueno, pues la construcción de algo que a día de hoy supera todo lo que es nuestra ciencia, nuestra concepción de lo que es la arquitectura, quizá incluso la geoarquitectura, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían cómo era el radio de la Tierra, sabían cómo era nuestro planeta, sabían, por supuesto, la distancia de la Tierra al Sol y cómo lo sabían, ¿no? Y sobre todo, podrían haberse dejado vestigios de esa impresionante tecnología, quizá escondida en una de las construcciones más misteriosas del mundo, como es la Esfinge de Gizeh. Bueno, a día de hoy, Egipto, por supuesto, nunca va a dejar que nadie se meta allí, y de hecho, en mi opinión, ya se ha debido de saquear absolutamente todo lo que haya podido quedar allí, ¿no? De hecho, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial estuvieron muy atentos de entrar en la Gran Pirámide de Keops, en la Gran Pirámide de Kefren y en la Esfinge, ¿no? Es decir, todo esto evidentemente pues enlaza con una búsqueda de artilugios de poder que tanto Estados Unidos como los antiguos alemanes, o sea, la Alemania nazi y todas las potencias de la antigüedad habrían estado buscando en base a algo que habría pasado hace miles y miles de años, muy anterior al hombre, que podrían haber, bueno, pues dejado
pues realmente algún tipo de tecnología que a día de hoy podría determinar el transcurso de una guerra, quizá podría ser un avance tecnológico impresionante, quizá podría ser pues la clave para la supremacía en el futuro, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos estas claves y aquí dejamos esta investigación sobre el interior, fascinante interior de la Esfinge de Egipto. Y nada, si les ha gustado el programa, desde luego puedo desarrollar más temas sobre las antiguas civilizaciones. Y nada, pues espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y como digo siempre, salud y suerte. Muchas gracias y adiós. En esta figura, ¿no? Y en este videoprograma vamos a analizar qué es lo que podría ser realmente esta esfinge y sobre todo qué habría debajo, porque en base a diferentes descubrimientos de diferentes egiptólogos se habrían podido descubrir lo que serían ruinas desconocidas con artefactos totalmente fantásticos que podrían revolucionar nuestra ciencia. Bueno, los egipcios la llamaban enigmáticamente Abu el-Hol, es decir, el padre del terror. Esto estaba derivado de una expresión copta que se llama Belhit, que se aplica a quien manifiesta su inteligencia a través de sus ojos. Esto estaría traducido realmente como si fuese el guardián o el vigilante, pero claro, ¿el vigilante de qué o el guardián de qué tesoro, no? Bueno, en épocas antiguas sí que se conoce que estaba pintada en vivos colores, bueno, pues el rojo el cuerpo y la cara, y luego pues unas rayas amarillas y azules en lo que sería, bueno, pues la parte de los lados del rostro, ¿no? Bueno, al igual que las pirámides de Gizeh, la Esfinge no tiene ninguna inscripción que identifique a su constructor. Pero no obstante, la cronología establecida por la egiptología oficial expone que habría sido construida en el siglo XXVI a.C. Bueno, esto estamos hablando, por tanto, de la cuarta dinastía de Egipto. Bueno, dicha definición es bastante, bueno, pues podríamos decir dudosa, porque resulta que se expone que su cercanía a la pirámide de Kefren habría sido pues prácticamente pues contemporánea esa pirámide con la Esfinge de Egipto. Bueno, resulta que si empezamos a analizar lo que es la Esfinge, nos encontramos con la primera sorpresa. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué hay debajo de la Esfinge de Egipto? En este videoprograma vamos a hablar de esta enorme escultura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo y que desde luego lleva fascinando a todos los amantes del misterio con respecto a su forma, ¿no? Porque estamos hablando de un cuerpo de león con una, bueno, pues con una cabeza humana. Teniendo en cuenta lo precisos que eran los egipcios al respecto de sus representaciones, pues evidentemente hay algo que no encaja en esta figura. Estamos hablando de una escultura realizada en bruto sobre una roca caliza, es decir, tuvo que ser una construcción que tuvo que ser realmente difícil de hacer en su momento y que, bueno, pues estamos hablando de unas dimensiones totalmente extraordinarias, ¿no? Pues una altura de 5 pisos, un rostro que mide más de 5 metros y, bueno, pues desde lo que sería la cola del cuerpo del león hasta las patas delanteras, ni más ni menos que 57 metros, ¿no? Pero lo que decíamos anteriormente, hay algo que no encaja